Vamos a hablar de la necesidad de pasar, como dice Deleuze, a un nuevo agenciamiento, tanto de la interpelación como de la acción, tanto del pensamiento como del gesto y la actitud, es decir, tanto de la crítica como del compromiso. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es necesario ir avanzando hacia disposiciones y predisposiciones, voluntad singular, desenlace del pensamiento y de la crítica y de la acción, cada vez más complejas. Y eso equivale a decir que abarquen un mayor detalle y una asociación de los detalles, una asociación de las singularidades, lo que da lugar, como sabemos, al acontecimiento mismo, dependiendo la escala de la que estamos hablando. Para decirlo en términos muy sencillos, dada la magnitud de la crisis, que puede también ser medida, por así decirlo, en términos de alcance de la decadencia, pero también puede ser evaluada a partir de la corrosión institucional, el alcance de la corrosión institucional, y obviamente podemos recurrir a imágenes ilustrativas y metafóricas de lo que se llamó la decadencia ética y la decadencia moral, el derrumbe ético y moral. Bueno, todo esto de alguna manera nos está mostrando los alcances de la crisis múltiple. Y lo importante es también entender que frente a estas condiciones de posibilidad que hemos llamado en un momento determinado, las condiciones de imposibilidad, se responde pues con la resolución de problemas. Esa es la inteligencia, la resolución de problemas. La inteligencia social, la inteligencia colectiva, el intelecto general, que corresponde a la articulación integrada de las voluntades singulares, tienen que proponerse la resolución de problemas. Lo que se constata es que la resolución de problemas ha fracasado. Desde el punto de vista político y social, las revoluciones han fracasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que han triunfado, terminan restaurando lo que han derribado. Esa fue la figura y la configuración que hemos usado para interpretar lo acaecido. Esto no quiere decir de ninguna manera que se habla bien de lo conservador, es decir, del campo conservador, tanto en el sentido práctico, institucional, como en el sentido de los prejuicios. De ninguna manera, porque eso ya es un fracaso en sí mismo. Lo conservador es un fracaso porque se opone a la vida, a la potencia creativa de la vida. Lo conservador inhibe la vida, inhibe la potencia de la vida y por lo tanto ancla el devenir y los retiene en una fotografía dramática que puede convertirse en trágica. Entonces, no se puede decir que el fracaso de la revolución justifica el conservadurismo y menos el retorno al conservadurismo, como lo que está ocurriendo ahora en distintas formas y sobre todo
en perfiles cada vez más cómicos, más trágico-cómicos, incluso más grotescos. Entonces, estamos asistiendo precisamente por un lado y por otro a lo que podemos llamar la decadencia múltiple en distintos perfiles. De ninguna manera. Lo que sí tenemos que evaluar de manera crítica es el fracaso de las revoluciones. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros decíamos que las revoluciones se hunden en sus contradicciones y terminan restaurando lo que han derribado. Es una figura interesante, ilustrativa, que nos puede permitir la visualización del alcance del problema en cuestión, que es precisamente la crisis de las revoluciones, inclusive la crisis de las formaciones discursivas que acompañan a las revoluciones, las formaciones enunciativas que ya tienen que ver con la conceptualización que acompañan a las revoluciones. Eso está en crisis. Pero lo que hemos hecho notar anteriormente es de que hay una resistencia a revisar los cuerpos teóricos, las explicaciones, las interpretaciones. Supuestamente eso no ha fracasado, no habría fracasado una ideología revolucionaria. Lo que habría ocurrido es una traición. Bueno, ese tipo de hipótesis explicativas ad hoc la hemos criticado y desarmado, puesto que no explica lo que está ocurriendo, sino que sencillamente justifica la responsabilidad en la derrota. Si se ha ido a la derrota, si la derrota se da no solamente antes de un triunfo y por lo tanto fracasa la revolución, sino después, sobre todo después, cuando triunfa la revolución y se institucionaliza, entonces hay derrota en el momento que se institucionaliza la revolución y restaura el Estado. Entonces, el problema está ahí. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, hay que buscar, para decirlo de un modo fácil y lógico, las causas. El conjunto de causas, la conjugación de las causas que derivan una y otra vez en esta condena de la revolución. Lo que está aquí en cuestión es la revolución, porque lo otro evidentemente ya está en cuestión desde que nace. Las estructuras de poder, los diagramas de poder, las estrategias de dominación y sobre todo la formación discursiva o las formaciones discursivas conservadoras, obviamente hace tiempo que son ya el problema mismo, porque son precisamente el fracaso, para decirlo de un modo directo, de la humanidad. Entonces, persistir por el lado conservador, hacer apología de los nuevos perfiles de las restauraciones conservadoras, es sencillamente hacer apología del fracaso de la humanidad. Ese fracaso de la humanidad implica en el horizonte la desaparición de la humanidad, su derrota, es decir, la marcha al abismo. Religiosamente se decía la marcha al apocalipsis, que es una figura interesante desde el punto de vista de sus connotaciones metafóricas, y es bueno usarla, pero no confundir de ninguna manera con la interpretación ortodoxa de las religiones, que anuncian el fin de los tiempos, y por lo tanto la resignación y la espera del Mesías. Eso es una construcción altamente conservadora, ingenua y pueril. No estamos en esa situación. Sobre todo podemos medir la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que ocurre con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que han ido muy lejos. Es decir, ya se han dado muchas revoluciones científicas y tecnológicas que nos han llevado, para decir algo, para decir un referente,
a la nanotecnología y a la biología molecular y a la comprensión de lo que se viene a llamar ya la teoría del todo, que es básicamente la teoría de la unificación de las distintas teorías físicas. No solamente la física relativista y la física cuántica, sino otras versiones, que ha intentado lo que se ha llamado la teoría de las cuerdas. Bueno, todo esto también está apuntando a la unificación con teorías de carácter social. Entonces hay un intento muy interesante de tener una comprensión integral de la complejidad dinámica. Entonces, fíjense si todo eso ha avanzado tanto, es decir, la argumentación, la retórica social, humana, de las ciencias humanas y sociales, de las teorías políticas y sociales, de las teorías críticas, se ha distanciado, ha mostrado sus grandes limitaciones, porque no está comprendiendo y por lo tanto no entendiendo ni conociendo ni explicando lo que está ocurriendo. Hay una distancia que es la medida misma también de la crisis entre lo que se comprende de lo que ocurre en términos de crisis múltiple y en términos de los grandes avances que se tienen en términos de los instrumentos científicos y tecnológicos. Es decir, si tenemos al alcance el desarrollo magnífico de la ciencia y la tecnología, ¿por qué no usar para resolver estos problemas? ¿Cuáles son los obstáculos epistemológicos que lo impiden? El conjunto de prejuicios, el conjunto de ideologías conservadoras. Inclusive podemos incorporar como ideología conservadora en los límites de su frontera, en los umbrales, a las propias teorías revolucionarias, que han terminado siendo conservadoras para explicar el alcance de la crisis múltiple. Y por lo tanto, para explicar sus propias limitaciones para resolver el problema, porque de eso se trata, de resolver el problema. Es decir, de resolver un problema social que implique definitivamente lo que hemos dicho, la reinserción de las sociedades humanas en el campo, los campos y espesores de las sociedades orgánicas. La reinserción en eloicos, en los ciclos climáticos y en los ciclos ecológicos. Pero también podemos hablar de mucho más, hablando de la reinserción en las dinámicas del multiverso integrado en sus distintas escalas, es decir, en la comunicación, lo que hemos llamado la comunicación en el sentido de la comprensión y la comunicación con todo este acontecimiento sublime, inexplicable, que es el mismo universo y el multiverso. Entonces, la tarea humana es comunicarse con los otros seres, eso lo habíamos dicho anteriormente, con los otros seres, no solamente seres, como llama la ciencia ficción, inteligentes, porque ¿qué está entendido por inteligencia? La inteligencia está en el universo mismo, en el comienzo mismo del universo. La inteligencia en el sentido de la resolución de problemas, ella se encuentra en la célula. Y nosotros hemos dicho en más allá y más acá o más acá y más allá de la mirada humana, que la vida ya está en la materia, porque la materia ya es energía. Y por lo tanto, cuando hablamos de vibraciones, estamos hablando de ondas y estamos hablando de cuerdas y por lo tanto podemos comprender ya dimensiones mucho más cuánticas y complejas, inclusive asociativas de algo que podemos llamar una inteligencia cuántica. Entonces, de lo que se trata precisamente es de tener una actitud inteligente como humanidad, aunque tenga esta palabra, este término y este concepto de humanidad connotaciones universales que hemos criticado también y connotaciones
renacentistas, no importa, teniendo en cuenta que estamos hablando en plural y estamos hablando de la complejidad de lo que implica la humanidad, inclusive en sus transformaciones, desplazamientos y cambios. En ese sentido, lo que nos interesa precisamente es abordar ya un análisis más detallado, para decirlo en términos muy simples, en toda su complejidad e integralidad. Y eso implica empezar a pensar el acontecimiento no solamente a partir de la enunciación de los procesos singulares entrelazados que hacen al acontecimiento y hacen a los momentos del acontecimiento, sino de convertir al pensamiento mismo y a la interpelación misma en un acontecimiento activo y dinámico, pero sobre todo creativo. Es decir, lo que hemos llamado liberar la potencia. Y liberar la potencia es convertir precisamente esta comprensión integral, tanto cuántica, molecular y molar, en un acontecimiento que no solamente sea el acontecimiento del pensamiento, sino un acontecimiento de un pensamiento integrado en el acontecimiento mismo de lo que ocurre. Es decir, de lo que ocurre, obviamente, fácticamente, lo que ocurre en términos materiales y energéticos, de lo que ocurre en el planeta, por ejemplo, en términos de crisis ecológica. Entonces, se requiere no solamente un pensamiento que atraviese distintos planos de intensidad y espesores de intensidad, sino también un gesto, una actitud social que implica bien, obviamente, una actitud individual que irrumpa precisamente para resolver los problemas que se enfrentan, que se comprenden y que podemos abarcar con una mirada crítica. Con esto no nos habríamos salido de la crítica, sino que estaríamos desenvolviendo la crítica en terrenos que hasta ahora no se habían dado y que tampoco los habría imaginado. Para decir algo, el referente de la crítica, el referente mayúsculo de la crítica, que es Emmanuel Kant. Es decir, de ahí viene la crítica. Cuando dice la crítica es poner todo en sus condiciones de posibilidad, en las condiciones de posibilidad de la experiencia, del conocimiento, y nosotros diríamos las condiciones de posibilidad de las acciones mismas, del pensamiento mismo y de la crítica misma. Entonces, la crítica no solamente, digamos, se muerde la cola en la medida que se hace una autocrítica, sino que puede renacer como una crítica de otro estilo, íntimamente vinculada a la acción, íntimamente vinculada a la comunicación ecológica y por lo tanto a una transformación ecológica. Bueno, esto es lo que estamos queriendo hacer recientemente en los últimos ensayos, escritos y exposiciones. Queremos pasar a otro agenciamiento, a otros ámbitos del pensamiento, de la acción, de la interpelación, del compromiso y de la actitud de transformación. Bueno, nosotros quedamos aquí en espera de otra exposición que acompañe a esta explicación de lo que estamos haciendo y pensando.